Cada viernes, el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos acompaña con su sección Dios nos hace guiños. Esta noche está con nosotros para dialogar sobre cómo está viviendo este servicio a los Carmelitas Descalzos y a la Iglesia Universal, y también para profundizar en la figura de Santa Teresa de Jesús y su espiritualidad. Buenas noches, padre Miguel. ¿Cómo estás viviendo este servicio como superior general, visitando las distintas comunidades carmelitas por el mundo entero? Es una auténtica revolución interior. Es como, en algún sentido, es verdad que no cambian las cosas sustanciales, pero es como una vuelta de calcetín. Es como si la vida entera estuviera al desnudo. Nosotros decimos descalzos, ¿no? Yo quiero vivir descalzo. Supone como un dejarte atravesar, es como una transverberación a un nivel muy humano de dejar que te toque lo que ellos están viviendo, de preguntarles qué es lo que ellos viven, qué es lo que sienten, ¿no? Ellos esperan de mí una palabra, también se la digo, pero siempre les digo que quiero escuchar primero. Está suponiendo como una revolución interior y un ponerme más al desnudo. O sea, me está poniendo muy a la intemperie de querer comprender lo que recorre el adentro de las personas. Me parece riquísimo. Escuchaba la expresión que Santa Teresa es una santa sin fecha de caducidad por su vigencia 400 años después de su canonización. Ella sigue siendo una inmensa luz para la Iglesia y para el mundo. Pero para entender por qué su vigencia en este tiempo actual tenemos que ir a su historia. Y yo me gustaría empezar por su infancia. ¿Quién era ella? ¿Cómo era su familia? ¿Cuál es ese ambiente en que va creciendo y va conociendo a Dios? Bueno, Teresa tiene una infancia, ella habla con mucho cariño de sus padres, de la caridad de su padre, del amor de su madre. Su madre muere siendo ella jovencita, no niña, pero sí siendo jovencita. Ella muere su madre, pero recuerda con mucho cariño, ¿no? A su madre y a su padre. Tiene un recuerdo de la familia como muy entrañable, como de una familia virtuosa y, y ella vive el recuerdo de todo ese ambiente como un ambiente muy rico, ¿no? Donde había también sus cosillas, por ejemplo, la afición que tenía su madre a leer novelas de caballería que le contagia a ella, ¿no? El ambiente de los primos, de los amigos, el ambiente familiar que luego hemos conocido después, porque ella no habla claramente de que el abuelo venía de Toledo y había sido sanbenitado y la ascendencia judía de Santa Teresa, ¿no? Ellos eran comerciantes y su padre había tenido pues eso, como una cierta altura en ese sentido y de hecho vivían en un lugar así que era de altura. Pero bueno, esto después, pasando el tiempo, viene a menos, ¿no? Pero ella, el ambiente que recuerda es un ambiente rico de experiencias, rico de literatura, de libros, rico de amistades, rico del cariño de las personas cercanas, ¿no? Y rico también en la fe, rico en ese sentido, ¿no? En la fe. Y Teresa vive esto con mucha intensidad, ¿no? Es una mujer de unas cualidades y de unas virtudes extraordinarias, pero que también tuvieron su peligro, así lo vio su padre, que cuando ya era adolescente, para preservarla, porque estaba viendo que era una mujer con mucha gracia, con muchos dones para la amistad, pues para evitar como ese peligro, decide meterla en una especie de internado, que eran las Agustinas de Santa María de Gracia. Ese es un momento decisivo, ¿no? Bueno, esto un poquito por decirte así el ambiente así familiar entre los hermanos, entre los amigos, y en su casa, ¿no? Era una familia que tenía gente que servía en la casa. Ella dice un detalle que su padre era muy caritativo con la gente del servicio y bueno, pues ella vive en ese ambiente, en lo que es ahora nuestra Casa de la Santa. Nosotros establecimos el convento como la casa madre después de Duruelo y de Mancera, que son los dos primeros conventos de los carmelitas, en la Santa, porque era el lugar donde estaba la casa de sus padres, de los padres de la Santa. ¿Qué hay de cierto en que quiso ser mártir y lo quiso de tal manera que lo buscó activamente? Es una anécdota muy simpática, muy bonita, y ella la cuenta, porque ella como leía vidas de santos,
igual que también leerá en su infancia, a escondidas de su padre, que no le gustaba mucho que leyeran novelas de caballería, pero también leía vidas de santos. Y con las vidas de los santos, ¿verdad? Con su hermano, en un momento dado, después de leer que los mártires ganaban el cielo de esa manera tan fácil, que uno que moría mártir iba al cielo directo, pues entonces la santa, que no se andaba con tonterías, no se andaba con medias tintas, pues ya desde pequeñita tenía como esa especie de generosidad y de una mujer tan lanzada que decidieron con su hermano irse y buscar hacia dónde pensaban ellos que estaban los moros. Entonces se fueron por el puente que atraviesa el río Adaja y se encaminaron para ir a buscar a los moros y que les descabezasen por Cristo. Bueno, así tan sencillamente, tan fácilmente como los niños piensan las cosas y las sueñan, ¿no? Luego la santa recordará mucho esta anécdota y este tiempo de su vida, porque toda su vida va a ser igual. O sea, no va a ir a que la descabecen por Cristo, pero va a vivir cada cosa como un descabezamiento, o sea, como un deseo de decir, aquí estoy y a por todas voy, a pesar de todo, ¿no? Entonces, pero los encuentra un tío suyo y los encuentra un tío y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde vais, no? Los encuentra y los devuelve a casa. O sea, se les acabó el sueño del martirio, afortunadamente. Bueno, no creo que hubieran llegado muy lejos, pero bueno, siempre se recuerda que en torno a los Cuatro Postes o pasando el río Adaja, el monumento de los Cuatro Postes, ¿no? Que es una de las vistas bonitas de Ávila. Y se recuerda así como con mucho cariño el heroísmo de los niños que no se les pone nada por medio, ¿no? Y siempre, y recordamos ese momento porque la santa dice cuando ya es mayor y está en momentos de una intensidad de vida, empieza ella, dice que recuerda siempre la verdad de cuando niña. O sea, la verdad de cuando niña es que cielo e infierno son para siempre, siempre, siempre. Entonces conectamos lo que acabas de recordar ese hecho tan simpático, tan heroico, con la verdad que ella está sintiendo que le atraviesa el corazón y que ya de cuando niña la tiene ahí muy presente. Que cielo y tierra, cielo e infierno son para siempre, 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 ¿no? Ese siempre, siempre, siempre que queda grabado a fuego en el corazón de Teresa. La muerte de su madre la marca. ¿En qué sentido es esto? La muerte de su madre le marca profundamente, bueno, como yo creo que a cualquiera le marca la pérdida de una madre, sobre todo si ella que tiene seguramente en torno a 14 años, se decía de 12, pero seguramente son 14 años, y, y se siente tan, bueno, pues tan desconsolada que se va delante de la imagen, ¿no? de Nuestra Señora de, de Gracia, ¿verdad? Se va delante de la Virgen que hay en la catedral, se conserva en la catedral, y delante de la Virgen le pide que sea su madre, ¿no? Le pide a ella que sea su madre, que le ampare y que le acompañe. Desde ese momento es una de las anécdotas marianas bonitas, ¿no? De la Virgen que está allí en la catedral, ¿verdad? Y que arropa a Teresa y Teresa queda marcada por esa devoción y va a sentir que la Virgen le va a arropar y va a ser la presencia también que va a marcar y a bendecir su propia vida en ese momento que pierde a su madre. ¿Cómo surge en ella la vocación religiosa? ¿Cómo va descubriendo que Dios le llama a un tipo de entrega distinto de lo que pensaban muchos que era que se casaría? Y de hecho lo que mueve a su padre para hacer que ella vaya a aquella especie de internado, es un internado donde las agustinas de Gracia están, eh, pues lo que le mueve es el peligro que él siente que hay de que ella un poco se desvíe, ¿no? En amistades superficiales o que se enamorisque y sea una cuestión como que pueda afectar a la honra de Teresa, ¿no? Y la interna contra su voluntad en Santa María de Gracia, ¿no? Pero allí sucedió una gracia, que ella, que andaba entonces enemiguísima de ser monja, lo dice así, andaba yo enemiguísima de ser monja, sin embargo encuentra, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que encuentra una monja con una gracia especial, doña María de Briceño, ¿no?
que es una monja pues que era muy espabilada y muy vocacionada, y una mujer contagiosa, una mujer que le contagia. Y lo que sucede es que se produce allí, en el internado, una transformación interior de la santa, en ese momento, de Teresa de Jesús, de Teresa. Y ahí lo que siente ella es que le nace por dentro otra manera de percibir la vida espiritual, la vida religiosa, y le cobró amor ya al hecho de poder pensar en otro estilo de vida, ¿no? Aquella mujer le contagió, ¿verdad? Porque le transmitió una forma de vivir su propia vida religiosa en aquel convento. Y no habla demasiado de las demás monjas, habla sobre todo de ella, ¿no? Como que ella marcó a las jóvenes que con ella estaban en aquel internado, ¿no? Como esto pasa tantas veces, ¿no? Que el contagio, el testimonio, la vida de una persona enamorada de su vocación, y esto le sucede a la santa, de manera que sale de allá y sale muy cambiada, y ya va a vivir en ese proceso, en ese tiempo, entre que sale de Santa María de Gracia y se va trabajando en ella por dentro, lo que luego va a ser el camino hacia la encarnación. Pues en ese tiempo se ha gestado un cambio profundo en ella, ¿no? Pero se explica desde ahí, desde el contagio de la vida de una mujer enamorada de su vocación, ¿verdad? Padre Miguel, en la vida de Santa Teresa y cuando entra ya en la Encarnación, hasta que se va a San José, una mirada muy superficial parecería indicar que era muy mala monja, porque ella sí a veces lo transmite, ¿no? Como que su vida pues no era todo lo que tenía que ser. ¿Cómo era su vida de monja realmente en esos años de la Encarnación? Claro, un poco se ha mitificado la idea de que la santa hace una reforma, de que la santa hace una nueva fundación, por así decir. Hay quienes hablan de fundación, hablan de reforma. Nosotros sentimos que es algo tan nuevo que es como una nueva creación, una nueva familia religiosa dentro del tronco del Carmelo. Pero se ha mitificado mucho la mala vida de las monjas de la Encarnación. Ella cuenta algunos defectos y cuenta algunas cuestiones que no iban bien, ¿verdad? Porque era un beaterio, lo que se llamaba un beaterio, no estaba establecida la vida contemplativa, la vida de clausura como ahora la imaginamos o como Teresa la alienta. Entonces, bueno, pues había cerca de 200 monjas, ¿no? Pues ciento y pico, cerca de 200, y había varios niveles, había categorías de monjas, ¿no? Las doñas y las que no lo eran, las que tenían sirvientas, las que podían tener recursos de su familia, las que no los tenían, etcétera. Bueno, la santa tenía su cocina también en su habitación, y también la santa después va a magnificar mucho sus defectos y sus fallos, ¿no? Que nos hacen pensar como si fuera una mujer, una monja, de hecho, lo que acabas de decir, que fuera una persona que no vivía bien su propia vocación, pero en realidad no era así, no era tan así. Ella sí lo que siente es que está dividida por dentro, que no acaba de darse del todo, que no se encuentra satisfecha con el estilo de vida que lleva. Estamos hablando que van a ser cerca de 20 años, ¿verdad? Porque es como desde los 19, 20 años hasta los casi 40 años que vive su primera conversión. Entonces, la santa en ese tiempo también tiene que dedicarse a una cosa que por hambre o por necesidad de las monjas tenían que hacer, que era como un poco escuchar a los caballeros de la ciudad, a los señores principales, y dedicarse, como ella tenía su gracia, pues entonces le pedían, ¿no? Que atendiera, que escuchara, que en el locutorio recibiera y consolara. En ese tiempo también le piden que vaya a consolar a doña Luisa de la Cerda, que es una señora que está desconsolada, ¿verdad?, por la pérdida de un ser querido, de un familiar en Toledo, y entonces se va con ella unos meses, ¿no? Eso es providencial, porque en aquel tiempo que se va a Toledo a consolar a doña Luisa de la Cerda, puede maquinar toda la fundación de San José. Bueno, la santa ¿verdad?, un poco cómo hacía las cosas pues en ese tiempo, pero se va a consolar a doña Luisa de la Cerda, y era una práctica que también se hacía, ¿no? Que las monjas pues le piden que vaya y que esté un tiempo. O sea que no era la vida religiosa como la concebimos ahora, o la vida contemplativa, la vida monástica, y tal vez eso es ese tipo de cosas también que había
como bandos, había bandos. Ella dice que se juntaba con sus amigas a dialogar, que no le gustaba para nada y que trabajaba mucho que nadie hablara a las espaldas de otra. Esto es muy interesante porque entonces significa que sí que había ¿verdad? Sus comidillas, sus críticas, sus bandillos, pero la santa dice que con sus amigas, con las que luego se va a tejer, con las que se va a tejer lo que es el inicio del camino del Carmelo descalzo, del Carmelo de Teresa de Jesús, es a partir de esta amistad que ella hace, de este diálogo que ella necesita tener. Entonces, un poco todo eso es lo que en la Encarnación sí que suena así. Gente que no estaba vocacionada, pero no porque no se rezase, no porque no se tuviera una vida más o menos ordenada, más o menos, ¿verdad? Con estas cosas que hemos dicho. Lo que pasa es que la Santa después, a la hora de hacer una lectura de su vida de la Encarnación, va a hacer una lectura como muy atravesada por la exigencia que ella tiene. Entonces, necesita otro estilo de vida, necesita una vida organizada de otra manera, necesita monjas ilusionadas, necesita monjas enamoradas de Jesús y necesita gente que esté convencida de lo que quiere vivir y de imponer un estilo austero, pero de una gran amistad, de una vida muy sencilla, pero también de una vida en la que la alegría sea la que sostiene también y sobre todo pues el amor a Jesucristo. Pero esto va a ser el impulso que le da lo que no le convence y no le ayuda de la encarnación. En este proceso que empieza a suceder en su corazón, en que va viendo que se la está pidiendo, que su corazón le pide otra cosa, ¿cuáles son los hitos fundamentales que le van a llevar a fundar algo nuevo? Bueno, yo creo que una cosa que empieza a vivir la santa muy temprano, antes incluso de su conversión, ella empieza a vivir una experiencia interior preciosa. Ella vive una enfermedad en ese tiempo de la encarnación. Ella vive una enfermedad al poquito tiempo de entrar en la encarnación, una enfermedad que le lleva a la curandera famosa de Becedas. Ese camino de la enfermedad en que visita a su tío y que su tío le da un libro, le da el tercer abecedario de Osuna, la santa empieza a plantearse el camino de la oración. Entonces, es muy interesante cómo influye la enfermedad, cómo influye ese tiempo como de crisis física. La santa se va a pasar la vida enferma y le marca muchísimo ese camino de la aventura interior de la oración. Empieza a hacer oración, aunque pasará tiempo en el que ella siente que no es coherente del todo, porque en la oración sentía que tenía ya que ser libre de algunas cadenas y no consigue todavía, lo conseguirá más adelante. La oración es un elemento fundamental en el camino que la santa emprende y la oración va a marcar un hito, porque ella va a sentir que a pesar de las crisis, de las dificultades, la oración es una realidad que no se debe dejar, ¿no? Ella se va mirando en la mirada de Jesús y va sintiendo que es posible la amistad con el Señor. Lo lee en el tercer abecedario de Osuna, que lo explica de una forma muy bonita. Dice, el tercer abecedario dice que todo el mundo puede ser amigo de Jesús. Yo me imagino a la santa con la necesidad que tenía de vivir la amistad, que se siente impulsada a esa aventura. La amistad con Jesús, a través de la oración, empieza a dedicar ratos a la oración, y la necesidad de la amistad sincera y transparente y honesta con los amigos, con las personas con las que ella estaba en comunidad, y también la decepción de la vanidad del mundo, de la honra del mundo, que ella descubre, por ejemplo, en casa de doña Luisa de la Cerda, ¿no? Como un lujo, como una ostentación, como una especie de falsedad, como que ese mundo le resulta totalmente engañoso. Entonces, esta búsqueda de la verdad, de autenticidad, de una amistad sincera, luego lo dirá porque en este transcurso hacia la nueva experiencia que ella funda, ella vive la amistad también con personas de Ávila, ¿no? Y esa amistad le lleva a pensar que somos amigos para desengañarnos, para buscar la verdad juntos. Entonces, la experiencia de Jesús, la experiencia de la oración, la experiencia de la amistad, del grupo, la necesidad de una familia que te sostenga,
Santa Teresa toda la vida va a decir que ella no puede por sí sola, no se fía de sí misma. Fíjate qué cosa tan bonita que la santa, que tiene experiencias místicas y las va a tener a partir de esa fecha, ¿no? Las tenía antes ya, pero a partir de la verdadera, de la conversión, va a empezar a vivir experiencias fuertes, muy fuertes de Jesús, ¿verdad? eh, Nunca se fía de sí misma, no se fía de las experiencias. Esto es una cosa que le decimos a la gente, que no basta tener experiencias místicas, que hay que ser humilde. Y de hecho la santa es muy lúcida. Dice que, bueno, pues también lo plantea así. Uno puede tener experiencias extraordinarias y no escuchar de verdad y engañarse a sí mismo. Entonces, como que estos elementos que van marcando estos años de su vida, le hacen necesitar tener una familia pequeña, un grupo de personas que busquen autenticidad y que busquen ayudarse, y que busquen buscar prioritariamente la experiencia de Dios en el silencio, en la comunión, en la fraternidad, en la amistad, en la alegría. Y la Santa va a buscar eso, que la obra que van a hacer es mucho su propio genio personal, su propia gracia, su propia persona, ¿no? Entonces esto es muy bonito. Nace una familia a partir de cómo Dios le ha ido trabajando el corazón a Teresa. Estamos hablando de un momento histórico en que se está produciendo la ruptura de la Iglesia por el luteranismo. Evidentemente, Santa Teresa tendría noticias de eso, pero el movimiento que va a hacer no lo hace por esto, lo hace movida porque en su corazón anhela esto que nos contaba. ¿Qué sucede el 24 de agosto de 1562 para que marque la historia de la Iglesia y del mundo? Mm. Bueno, pues que Teresa, que cuando era niña se fue a que la descabezaran por Cristo, se le ocurrió hacer así sigilosamente, iniciar una experiencia nueva en la Iglesia. Ella sintió en su corazón atravesarle un sueño. A Teresa le nace por dentro un sueño, le ha ido naciendo poco a poco. Y ese día, 24 de agosto de 1562, con cuatro hermanas, cuatro pobrecillas, ¿no? Que ella había ido dialogando con ellas, pues en San José de Ávila, que fue la reunión de varias casitas que fueron consiguiendo con la ayuda de su familia, pues inician un nuevo Carmelo, ¿verdad? Con los permisos, ¿verdad? Con el del Padre General, y bueno, pues en diálogo con sus confesores, y la Santa inicia ese día la, la reforma o la nueva familia del Carmelo. Inicia una aventura, la aventura teresiana, que va a marcar la historia de la espiritualidad, porque a partir de ese conventito de San José, esa estrella que va a irradiar, que va a iluminar, pues nace una aventura que se va a expandir muy rápidamente. Van a empezar a surgir fundaciones teresianas por toda Castilla y luego por Andalucía. Y eso es justamente ese día, ¿no? Ese día que has señalado, un día muy especial. Por cierto, que es un día que en un momento determinado del día Santa Teresa se sentía como muy abrumada y como en una especie de noche de crisis, ¿no? Esto que sucede a veces, ¿no? Y en ese momento, pues la santa lo cuenta, como lo cuenta todo, y te lo dice así de una forma tan espontánea, tan de corazón a corazón, pues nos la hace muy humana, ¿verdad? Porque lo cuenta así, que ella se sintió así tan, en ese momento pensando si se estaba equivocando, si se estaba metiendo en una, pero que de aquella hora en adelante el Señor le dio un consuelo y una paz que nunca se le han vuelto a quitar. Dice, y inicia esa aventura, como se inician las aventuras en la Iglesia en tantos momentos de fundadores, de una forma muy humilde, muy atrevida, muy descarada, con picardía también, ¿verdad? Con picardía, pero de una forma muy bonita, porque las cuatro pobrecitas se fiaron de Teresa, se fiaron de aquella mujer que era arrolladora, que era contagiosa, y empezaron así, empezaron sin tener la seguridad de que aquello fuera a funcionar. Y Teresa también pasando sus propias crisis, sus momentos de pérdida, sus momentos de no saber. Pero qué bonito es esto, ¿no? O sea, quiero decir qué maravilla cómo el Señor hace las cosas en los inicios de una familia que será un auténtico estallido de luz para la Iglesia, como han sido los escritos teresianos y su vida. Teresa de Jesús es una figura que nos sigue, que no caduca, ¿verdad? Como tú has dicho, no tiene fecha de caducidad
Y todo lo contrario, parece que a medida que pasa el tiempo es como una palabra más fuerte, más provocadora, como si estuviera más viva, más presente cada día. A veces se dice que los santos son como la fotografía de Dios, ¿no? Como la ilustración que nos ayuda a entender el rostro de Dios. ¿Qué nos descubre Teresa de Dios? De cómo es Dios. Ujú. A Teresa le marca mucho la experiencia de la amistad con Dios, de la amistad con Jesús. A ella le ha marcado mucho la experiencia de Cristo, del Cristo humano, la experiencia de la humanidad de Jesucristo. En ese tiempo también muy discutido, porque se sospechaba que si se pensaba demasiado en la humanidad, había una especie de afán de relacionarse con Dios, pero sin tocar demasiado la humanidad. Y como una oración un poco así como en vacío, sin tocar lo humano. Y Teresa, esto es una de las originalidades de Teresa, que siente a Jesús humano como una presencia que es para hacer amistad con él y que a la santa por dentro le conmueve y le hace sentirle así, presente, humano, también como el que nos salvó. Entonces vive mucho la encarnación, vive mucho el misterio de la encarnación y todo lo que vive no le hace una mística que se aleje de la tierra. Eh, esta es una experiencia muy teresiana, preciosa, la experiencia de cómo lo divino en una persona que le pone cabeza, corazón, que le pone humildad al camino que hace con Dios, lo que hace es aterrizarle en la tierra y le pone los pies en la tierra, ¿no? Al contrario de lo que a veces se puede pensar o desear. Entonces, Teresa es una mujer que acepta lo extraordinario para anclarse en lo ordinario y para trabajar lo que es la amistad y la educación. Y esta es la prueba de un verdadero místico o de una persona que realmente se está encontrando con Dios, que le hace una persona más humana, una persona más cercana a los problemas reales. Teresa, por ejemplo, nos va a transmitir que si quieres saber si una persona realmente está haciendo experiencia de Dios, pregúntale, no le preguntes, sino mira a ver cómo está de humildad, cómo está de humildad, ¿no? Lo que hace Dios cuando atraviesa a una persona o se hace presente en ella es que la hace humilde, porque se conoce en Dios, conociéndose en la mirada de Dios, se siente amada, se siente profundamente amada, sostenida, incondicionalmente. La incondicionalidad es un elemento muy interesante de la espiritualidad teresiana, porque ella busca descubrir y vivir esa amistad que no quiere comprar el cielo. Si en un momento de su vida Teresa quiso comprar el cielo, como le pasó a Teresita, como le pasó a Teresa del Niño Jesús, si un tiempo de su vida ella tuvo miedo a la condenación y se pudo mover por algo así, cuando va descubriendo a Dios, descubre la gratuidad de Dios, descubre la maravilla de hacer amistad con Dios y de quererle por nada. Se le atribuye a la santa el poema de aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, pero no está probado que sea suyo y quienes dicen que no, pero la idea se le atribuye porque es muy de Teresa esta experiencia del Dios que le invita a ir más allá de lo debido, de lo que está mandado. Entonces, el paso de las terceras a las cuartas moradas es muy bonito porque muy interesante. Teresa dice en las terceras moradas que nos podemos convertir como gente religiosa en que tiene la casa ordenada y que su espiritualidad se convierte en la seguridad de tener el orden que a ti te gusta mantener. Pero el paso de terceras a cuartas moradas es el paso en el que Jesús dice, sígueme a mí, no te sigas a ti, ¿no? Como que Dios te descoloca la vida y te hace seguirle a su modo. Muchas veces pasando por la oscuridad, por el no saber, por el perderte, pero siguiéndole a Él. ¿Qué descubre Teresa? Que Dios es el enamorado, que el que está enamorado es Él, que a Teresa le conmueve que Dios es un Dios enamorado, en la figura de Jesús, que es Jesús el apasionado de ella, que es Jesús el que se siente feliz de que Teresa esté cerca de Él. Entonces Teresa se deja conmover y descubre la belleza de la relación con Jesús de una forma preciosa.
Bueno, esto podemos decir que Teresa después va a vivir esta gratuidad como en el deseo de darse a la santidad más intensa, pero no por conquistar el cielo, sino por ganarse a sí misma y ganar a Dios en esta amistad tan bonita, gratuita. Padre Miguel, ¿esto cómo lo concreta ella en la vida de cada día? Nosotros vemos que todo esto que nos está contando de la amistad, de la oración, ¿cómo eso se concreta en el día a día de esas primeras carmelitas de San José? Bueno, la santa, lo que nace de ella en la propuesta que ella hace de espiritualidad, el camino de perfección es como el proyecto que Teresa plantea de esa vida concreta, real. Es la palabra que le nace Teresa para sus hijas, para que la experiencia de Dios no se quede en una experiencia en el aire, sino que se aterrice. Ella plantea, ¿verdad?, en tres ideas fundamentales la base de la oración y la base del proyecto que ella plantea. Tres ideas que tienen otras dos que arropan esas tres ideas. La humildad, el desasimiento y el amor de unas con otras. Ella dice que sin estas tres realidades no se construye la casa de la oración, la casa de la verdadera espiritualidad, la casa del cristianismo. Ella plantea que esta es la base. La humildad, que es andar en verdad, la humildad que no significa creerte por debajo de nadie ni por encima de nadie. Fíjate qué idea tan buena para que la reflexionemos. Humilde no es el que se siente por debajo ni por encima de nadie. Humilde es el que ocupa su lugar y descubre en la mirada de Jesús que tiene un sitio y cuando ocupa ese sitio no necesita envidiar a los demás. Humildad, humildad que le hace a uno buscar la verdad. Humildad es andar en verdad, no tenerle miedo a la verdad, tenerle miedo a la mentira. Y esto es muy teresiano. El desasimiento para la santa y para los místicos es muy importante esto de vaciarse las manos, de vaciarse los bolsillos, de tener una actitud de desprendimiento de sí mismo, de reírse de sí mismo cuando uno dramatiza demasiado sobre sí mismo, ¿verdad? Mirarse al espejo y reírse. Dramatizamos mucho, nos afecta mucho que nos critiquen, pero ¿qué pasa? A Santa Teresa le criticaron toda la vida. Ella se reía de sí, porque ella no se defendía a sí misma. Ella defendía una verdad, defendía una experiencia que sentía que era verdadera y se sentía portadora de una persona, que eso es la verdad, es Jesús, ¿verdad? Como dijo el Papa Benedicto XVI en su último discurso del 21 de diciembre del 21, no, del 12, perdón. Del 21 de diciembre del 12, Benedicto dijo que no poseemos la verdad, sino que la verdad, que es una persona, nos posee. Esto es muy teresiano. Y la segunda idea es esta, el desasimiento, ser personas libres de nosotros mismos, desasidos, ¿no? También materialmente, ¿verdad? Ser sobrios en lo material. La santa plantea sus casas y sus cosas desde una forma muy sencilla, muy de no necesitar muchas cosas, todo lo contrario. Necesitamos muy pocas cosas, ¿no? Y la tercera idea es el amor de unas con otras. Vamos, esto no es verdad si no nos queremos unas a otras, si no trabajamos la sinceridad, la comunicación, la amabilidad, la educación. Entonces, para la santa plantea de una forma muy, muy intensa que no se puede amar a Dios si no se trabaja el trato con los demás, aunque sean distintos de ti, aunque piensen distinto. Entonces, me parece, estas tres ideas son las que aterrizan el proyecto que Teresa tiene. Es verdad que habla también de la pobreza al principio y habla al final, después de estas tres, de la determinada determinación, ¿verdad? Pero la pobreza también, pobreza no como solo pobreza material, sino como actitud, ¿no? Actitud de apertura y de actitud también de acoger la pobreza de los demás, ¿no? Pero esta pobreza que la santa plantea como señorío de sí, señorío de sí, una persona que es pobre y que es elegante, es como una pobreza que te hace no ser esclava de las cosas y de las personas, ¿no? Y la santa está muy marcada por las personas que son esclavas de la honra. Y luego la determinada determinación es un elemento que le marca a la santa, que sean personas decididas, ánimas, animosas. Esto lo dice muy, muy bonito como arengando a sus tropas, ¿no? Es como
un capitán en una guerra que arenga a las tropas, ¿no? Para la santa. Y esto lo concreta en una vida muy, muy de trabajo, de colaboración, de ayuda a las demás, de gente que se entrega, de gente que se da con alegría, de verdad, como que esto me parece que es muy, plantea un edificio que es muy interesante, muy atractivo también para nuestros días. Padre Miguel, ¿el fundar conventos es fruto de una estrategia o es fruto de un impulso que tenemos que descubrir en Teresa para entender de verdad por qué lo realiza? Bueno, yo creo que ella no tiene una estrategia en cuanto a la fundación, no tiene como un interés, no es una empresa que ella quiera hacer crecer porque le interesa difundir lo suyo, ¿verdad? El producto que ella vende, por así hablar, mal hablado. Yo creo que nace de una fecundidad que le es pedida desde fuera, que le es como que el Señor le reclama, como que ella funda sin intención de fundar mucho, ella funda una casita en San José con intención de vivir allí, un grupito de personas, no piensa en principio en fundar nada, ella piensa en vivir intensamente aquello que ella ha descubierto, en encontrar unas personas cómplices con las que poder vivir aquello, ¿no? Esto también es muy, muy como precioso, ¿no? Que la santa no va a tener nunca un deseo que no nazca de la obediencia a Dios, de la obediencia a la Iglesia, de la obediencia a sus confesores. Aunque los confesores se equivocaran a veces y en algún momento, tiempo antes, los confesores o las personas cercanas le dijeron que tenía demonio. Pero la santa siempre va a estar dispuesta a la obediencia y las fundaciones van a nacer de esta fecundidad que nace de cómo Dios le va a pedir a ella que extienda aquello, porque van a surgir vocaciones, porque le van a ir pidiendo de un sitio y de otro. Es como que en un tiempo en que la Iglesia está en una reforma y en una crisis también muy, muy fuerte, una crisis que fractura a la Iglesia, que pensamos siempre que nuestros tiempos son los de la crisis. Y en cada época de la historia ha habido crisis brutales. Bueno, crisis de pensar que esto va a la deriva, como nos pasa a veces ahora. Entonces, la santa hace eso poquito que era en ella. Este momento es decisivo, ¿no? Hace lo poquito que era en ella y decide eh, arrancarse y ofrecer lo que es su propia escucha de Dios transformada en una pequeña comunidad. Las fundaciones van a salir de la petición que le van haciendo, ¿verdad? Obispos, personas amigas, bueno, incluso la princesa de Éboli, que está deseando porque es la moda. La moda es que Teresa de Jesús es la persona que está de moda. Bueno, esto que nos pasa a veces, ¿no? Que como lo que está de moda, pues de repente al final lo acabamos asfixiando, pero bueno, a Teresa no le pudieron asfixiar y más bien la que acabó mal fue la princesa de Éboli, ¿no? Porque las monjas con mucha picardía se escaparon y no se dejaron. Pero la santa acepta la invitación de la princesa de Éboli y se van a Pastrana a fundar. Y una noche se escapan porque ya no la soportan y la princesa quiere controlar. Pero las fundaciones van naciendo de la petición que se hace, o sea, que nace espontáneamente. Pero digo que uno de los éxitos de la santa es que ella no se busca nunca a sí misma, ni busca tener, ni responder a la fama que va teniendo, ¿verdad? Entonces ella siempre experimenta en sí muy, muy fuerte su propia pobreza. Entonces, en la obediencia, en la humildad, como también le tocó vivir muchas críticas, la enfermedad, como que el Señor la tenía muy pegada también a la tierra y a la cruz, con lo cual le hacía estar muy aterrizada, ¿no? Entonces, esto es como muy bonito, ¿no? Como Jesús la tiene con él muy encarnada y crucificada y a la vez como con una fecundidad de mañana de resurrección también, ¿verdad? En medio de las crisis, que le hace a la santa sentirse por dentro plenamente fecunda en medio de lo que pueda venir. Y de hecho, cuando venían crisis y venían situaciones tan difíciles, pobrecita, que hay momentos de la historia de Teresa que son conmovedores y sin embargo ella sabe que Dios está haciendo algo y que lo va a hacer y se lo cree como Abraham, pues me lo creo y se lanza y en
en esa fe tan bonita de Teresa, pues logra esa fecundidad, porque no es ella, sino el deseo de Dios. Padre Miguel, decíamos que es una santa plenamente actual, que han pasado ya pues 5 siglos prácticamente, 400 años desde la canonización, porque es una canonización muy pronta. Eh, ¿Qué es lo que hace que Teresa sea una mujer tan de hoy, tan actual, y que la luz que entonces dio se ha ido amplificando y sigue siendo una gran luz para la vida de la Iglesia y por tanto del mundo? Yo creo que todo el mundo que conoce a Teresa se queda magnetizado, se queda contagiado, no es fácil entrar en ella, pero cuando se logra entrar, ella tiene un lenguaje muy del corazón, muy de la experiencia, muy de la verdad. Esto le pasó a Edith Stein y le ha pasado a mucha más gente. Que Edith Stein, que es una buscadora de la verdad, una apasionada, cuando lee el libro de la vida, se queda totalmente conmovida de la verdad que encuentra, de la frescura. Que yo creo que Teresa de Jesús tiene una frescura en lo que dice, que no caduca porque desde el corazón habla con mucha espontaneidad, con mucha verdad. Es como el lenguaje de la gente más sencilla, aunque ella fuera una mujer preparada, una mujer que leyó, pues es como el lenguaje de una madre, ¿verdad? Que uno nunca va a olvidar lo que su madre le decía, ¿no? Porque se lo dice desde el corazón y desde la verdad más profunda. Teresa tiene un mensaje en el que yo creo que sobre todo no es Teresa solamente su genialidad humana, sino que Dios tiene un propósito en Teresa. Dios ha dicho una palabra a través de cómo Teresa se ha dejado hacer. El genio de Teresa, unido al deseo de Dios de regalar a la Iglesia siempre personas oportunas, yo creo que hace esta explosión de verdad que sigue durando hasta nuestros días, ¿no? Cuando uno se plantea por qué la figura de San Francisco de Asís nos sigue conmoviendo tanto, o la figura de los santos nos emociona tanto, es que en Teresa de Jesús hay una palabra de Dios para nosotros. Tiene esa frescura, ese amor a la verdad, esa alegría, tiene una gracia especial, esa capacidad humana para trabajar en sus conventos lo humano, la humanidad, ¿verdad? Que la verdadera espiritualidad nos lleva a una humanidad, a una manera de vivir valorando y escuchando al otro y tratándonos bien, ¿no? Es como que parece que restaura la dignidad del ser humano en su profundidad más hermosa. Y de hecho este es el gran mensaje de Teresa, ¿no? Por dentro tenemos una dignidad que no llegamos a sospechar, ¿no? Entonces, la gran actualidad de Teresa es la belleza del ser humano, la hermosura que hay por dentro en cada uno de nosotros y cómo nos sentimos a veces tan huecos porque no hemos descubierto eso, no hemos dado el salto. Nos da miedo dar ese salto. Y Teresa ha desafiado sus miedos. Y una persona que ha desafiado sus miedos y ha entrado en la noche oscura fiándose de la mirada de Dios, de los lindos ojos, decía ella, descubre un mundo nuevo. Y es un mundo que no caduca, ¿verdad? Porque cuando uno habla de lo que ha descubierto más allá de su propio interés, en esa noche oscura, esa es palabra de San Juan de la Cruz, ¿no? Idea de Juan de la Cruz. Pero Teresa en Sextas Moradas va a hablar de la misma idea, ¿no? Cuando la persona se pierde y se encuentra que no sabe cómo seguir el camino, pero Teresa se sigue fiando, se sigue dejando ayudar, sigue siendo humilde. Entonces, en este tiempo en el que estamos, que a veces que somos como tan autosuficientes y a la vez estamos tan frágiles, tan débiles, tan a merced de lo inesperado, tan vulnerables, pues nos falta como descubrir quiénes somos de verdad. El gran mensaje de Teresa es este: no estamos huecos por dentro. Hay un mundo maravilloso. Sus hermanos todos se fueron a América. Algunos perdieron la vida en América. Todos los hombres, la mayoría de los hombres de Ávila se habían ido a América. Y Teresa se va a otro lugar más interesante, que es el lugar de su propio corazón. Es precioso. Los hombres se fueron a hacer las Américas y a traer oro. Y Teresa descubre diamantes en su propio corazón, atravesando selvas, ríos y amazonías mucho más peligrosos, ¿verdad? Y Teresa lo hace como una mujer ruin y mujer, dice ella,
Y no lo dice por literatura, lo dice porque se siente pobre, ¿verdad? Entonces, qué genialidad que una mujer tan intrépida se sintiera tan frágil y que una mujer que hizo tanto se pasara la vida enferma, que una mujer tan criticada tuviera tanta verdad y no le tuviera miedo a confrontarse con los maestros de la vida. Bueno, miedo sí que le tenía, pero, ¿verdad? Porque el libro de la vida que estaba en la Inquisición, pues le tenía su respeto a lo que pudieran hacer o decirle, aunque ella siempre estaba disponible a escuchar lo que tuviera que decirle la Iglesia. Entonces, me parece que la frescura de Teresa es que cada vez que nos acercamos parece que se renueva. Y cuando uno lee, aunque lea 700 veces lo que dice Santa Teresa, es como una palabra donde Jesús se hace vivo, como si Jesús mismo quisiera transmitirnos en las palabras, en el escrito de Teresa, que es un escrito histórico puntual, se revelara el silencio y la experiencia que no está dicha en las palabras, ¿verdad? Porque lo que nos acerca es la experiencia que se enciende en nosotros, ¿no? Como cuando escucha uno una música que le emociona. Te acercas y lo que ves no es a Teresa, desaparece Teresa. Lo que estás viendo es otra cosa, estás viendo una experiencia a la que se te invita a ti, te enciende el corazón, te contagia, entonces te entusiasma por hacer tú esa aventura, aunque te pierdas, aunque sean selvas donde hay 1000 peligros, y lo dice la Santa en Moradas de una forma muy bonita, ¿no? Entonces, esta aventura me parece preciosa para proponérsela a los jóvenes, ¿no? Tantas novelas de aventuras o tantos Harry Potters, bueno, aunque Harry Potter ya está un poco pasado, ¿no? Pero tantas historias de aventuras, ¿no? que nos cuentan, ¿no? Y que nos, ¿verdad? De vikingos y de otras historias. Y tenemos una historia y una aventura increíble. Entonces, Teresa es como si nos dijera, ¿te vas a pasar la vida como viendo la película desde abajo? Entonces, Teresa es como muy desafiante, como muy provocadora en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando la lees, te lees a ti mismo. Teresa te lee a ti y es como si te invitara a vivir esa aventura. Me parece que es la frescura de Teresa para hoy es muy actual y va a seguir siéndolo. Padre Miguel, ha aparecido aquí varias veces la palabra los miedos y es verdad que nuestra época es una de las características que tiene. La pandemia, la situación que estamos viviendo de guerra, de la amenaza nuclear y por tanto en mucha gente ha arraigado el miedo. ¿Cómo puede ayudarnos Teresa a vencer este miedo? Bueno, pues Teresa no negaba sus propios miedos, porque cuando se expresa lo dice de una forma muy sencilla. Ella revela todo lo que siente. La oración no es esconder tus miedos, no es negar. La oración nunca es adornar lo que tú vas a decirle o a proponerle al Señor con palabras bonitas. Nunca, jamás la oración es una palabra bonita que se dice, es una palabra sincera que nace del corazón. Y, y Teresa de Jesús lo que va a hacer va a ser precisamente eso, es conocerse en la oración. Entonces, cuando uno se conoce, también conoce sus dificultades, sus límites, sus miedos, sus fantasmas, ¿no? Eh, Conoce los peligros que siente que puede haber en su propia soledad. Y Teresa acepta que el camino es de confianza, que el miedo paraliza, que el miedo te puede dejar bloqueado, pero que hay una realidad escondida más allá y debajo del miedo. Yo esto lo explico siempre también con mi propia experiencia, que los secretos y las cosas más ricas que Dios me ha regalado a mí en la vida estaban escondidos debajo de mis miedos, debajo de las cosas que me daba pánico, que me daba vergüenza, que me daba terror, predicar, confesar. Y luego el Señor me estaba esperando debajo de ese pánico. Y Teresa, fíjate que el miedo que le puede dar a Teresa, el mayor miedo puede ser engañarse a sí misma, ¿verdad? Es la mentira, pero la mentira que está disfrazada y que uno mismo se cree. Entonces, Teresa es ese uno de los miedos más grandes que ella tiene, el miedo al enemigo, al demonio, ¿no? Que en su tiempo estaba tan presente y, bueno, y en el nuestro. Pero el
el miedo de Teresa es a no vivir en la verdad, a no dejarse atravesar por el Dios verdadero y por eso necesita contrastar. Este elemento de discernimiento, ella no utiliza la palabra discernimiento, pero la vive profundamente. Entonces, en Teresa, este deseo, ¿verdad? Mm, esta aventura que ella va a vivir en sus propios miedos y en sus límites, no le van a impedir dar un paso al frente, ¿no? De manera que los miedos en sí mismos, cuando decimos muchas veces, no tengas miedo, pues sí, tengo miedo. Y Teresa tenía miedos. Y una jovencita carmelita de Paraguay, que se llamaba Chiquitunga, Carmelita Descalza, el día de su toma de hábito, ella dijo una oración que a mí me encanta, y estaba en crisis ese día, estaba en noche. Me encanta decir esto. Todo el mundo sabe que Chiquitunga es una figura que me encanta, una hija de Teresa, que murió también joven. Y Teresa el día de su toma de hábito dice, con miedo y cobardía, pero me entrego a esto que supera mi capacidad, pero me entrego, ¿verdad? Pero me encanta, con miedo y cobardía. De manera que nos cambia un poco la perspectiva de pensar que no tengas miedo, decimos a la gente. Pero hombre, tal vez no es eso, es, aunque tengas miedo, da un paso adelante. Eh, Aquí tienes mi mano o aquí estoy contigo aunque tú tengas que vivir tu soledad. Pero Teresa vive así. Teresa va a atravesar la muralla de Ávila dejando atrás a la persona que más quiere en la vida, que es su padre, cuando está convencida del sueño que le ha nacido dentro, del amor que tiene dentro, y atraviesa la muralla y rompe la muralla. Yo digo así, rompe la muralla y se rompe a sí misma. Dice, no, no creo que sea más el sentimiento cuando me muera, dice Teresa, impresionante, pero busca su sueño y luego va a recuperar a su padre, por supuesto, va a recuperar a su padre y va a recuperar todo, porque al final cuando uno enfrenta sus miedos, el mayor miedo es a quedarnos en el vacío, a quedarnos solos. El mayor miedo es al fracaso y resulta que lo que se esconde detrás es la verdadera fecundidad. Y Teresa lo va a vivir en la oración y en la entrega a Jesús. Se va a fiar de Jesús atravesando fracasos, enfermedades críticas y peligros de todo tipo. Y va a ponerse en camino estando enferma por caminos de barros, de lluvias, y va a ir adelante. Y va a escribir el libro de las moradas en el peor momento de su vida, cuando no se le ocurre nada y no sabe cómo empezarlo. Pero se me ocurrió pensar que el alma es como un castillo, todo de diamante o muy claro cristal. Escribe una de las páginas más bonitas de sus escritos y está hecha polvo. Está fatal en ese tiempo y está en Toledo como a modo de cárcel. Padre Miguel, y una cosa que llama la atención es que en el siglo XVI, cuando Teresa pues, hace esta reforma, y como decía, más que una reforma, pues abre un nuevo camino de espiritualidad, de vida en la iglesia. Bueno, pues una chica, una joven, dejaba su casa sin calefacción y se iba a un convento sin calefacción. Se iba de comer de una manera a comer de una muy parecida. Sin embargo, hoy, 400 años después, casi 500, cuando una chica entra en un convento carmelita, su vida cambia radicalmente. Ya no hay redes sociales, ya no hay teléfono, ya no hay tantas y tantas comodidades. ¿Cómo sostiene una persona una vida tan distinta y tan despojada? Bueno, la verdad es que todo depende de si realmente hay una llamada interior, si no eres tú el que te buscas, si no eres tú el que te has llamado a ti mismo, ¿no? Porque has sentido como una especie de flechazo romántico, porque has visto unas monjitas, esto dicho entre comillas, ¿verdad? Que no es una palabra que le guste a ellas que se diga, ¿no? Pero digo que la persona que se encariña y parece que sueña y le nacen corazoncitos cuando piensa en un estilo de vida, como al misionero que le nace pensar que qué maravilla las misiones y estar en la selva, y luego llega allí y no soporta los mosquitos o no sabe cómo hablar la lengua de ellos y pasa unas crisis terribles y es la verdadera misión. Y una carmelita que cambia de vida, ¿sabes qué pasa? Que en realidad, si tienes vocación y te ha tocado el Señor y sientes por dentro como la belleza de lo que significa compartir la vida con personas con las que uno siente que hay algo en común, ¿verdad? Que está la mirada del Señor.
resulta que lo poco se te hace un tesoro, que el ser una persona despojada que no, como que no necesita cosas, de repente se te convierte en una especie como de alegría interior que no es fácil de describir, ¿no? Yo, bueno, siempre he contado la anécdota, si algunos me matan si la sigo contando, ¿verdad? Porque estando en las Batuecas, que era el convento de los carmelitas, en aquella época, que las Batuecas, claro, se parecía mucho a la vida de las carmelitas descalzas, más de un estilo más tradicional, ¿verdad? Hay todos los estilos que te puedas imaginar, pero siempre en una sobriedad de vida, en un estilo sencillo, siempre. Entonces, en Batuecas, que el menú era tan simple y que todo era tan sencillo y tan de esa manera que a mí me cautivó, ¿no? Por la amabilidad de los frailes, por todo, debajo de la servilleta un día descubrí una galleta María Fontanera. Entonces aquello fue como un estallido de alegría en mi corazón que dije, me estoy volviendo loco, o sea, me está pasando algo muy extraño. Y digo, no se lo cuento a mis amigos porque me van a confirmar que es así. O sea que, entonces, la idea de que lo más insignificante, de que las cosas más sencillas de la vida, que cuando una persona tiene los bolsillos vacíos, las manos vacías, cuando una persona ha sentido una vocación y te dejas conducir y haces la experiencia, porque resulta que después de entrar en una vocación, cuando tienes que dejar tantas cosas, resulta que te lo puedes encontrar todo otra vez, porque hay tantas maneras de apegarte, de aficionarte, hay tantas cosas, y no solo materiales, ¿no? Que, bueno, pues que te pueden hacer bloquear eso que es lo más bonito de tu propia vida, que es la libertad interior, la libertad de dejarte hacer. Entonces me parece que solo una persona que está enamorada puede seguir una vocación religiosa. Si no, te enamoras de cualquier otra cosa, ¿verdad? O te enamoras de tu crucifijo. A San Juan de la Cruz le prometían en la cárcel de Toledo darle una buena biblioteca y un buen crucifijo de oro. Entonces, tú fíjate qué tontería, o sea, es que es como para decir, pero bueno, pero tú sabes con quién estás hablando o qué. Estás hablando con San Juan de la Cruz, hombre. ¿Cómo le pueden prometer a un místico que ha descubierto el todo en la nada, cómo le pueden querer convencer? Claro, le querían convencer con lo que para ellos era valioso, ¿verdad? Pero claro, es como un código afectivo totalmente distinto. Yo creo que esto para nosotros, también para los sacerdotes, para los religiosos, para la gente que no somos carmelitas descalzas, eh, ni somos gente que haya hecho como un sacrificio espectacular, ¿verdad? Porque seguimos, pero hemos hecho otro tipo de sacrificios. Al final, la desposesión más importante ni siquiera es esa, ¿verdad? Ni siquiera es la de estar, de no tener unas facilidades de vida que antes tenías. La desposesión más fuerte es la desposesión de ti mismo, que es la que se le pide a San Francisco al final de la vida. Y fíjate si San Francisco era pobre y ya se había desnudado en la plaza del pueblo, delante de allí de todo el mundo. La desposesión más grande es la de ti. O sea, fíjate, ni siquiera... Entonces, cuando una persona no está enamorada y ha perdido como la chispa de su vocación, pues está claro que todo se le hace pesado, ¿verdad? Y la hermana, que es un poco así, cansina, pues la quieres estrangular, ¿verdad? Y al hermano que es así, pues de aquella manera, pues no le soportas y le pides al superior que te cambie de comunidad, porque aquel tipo... Pero claro, dónde está tu corazón, verdad? Eso que hace que la vida la quieras ofrecer, pues claro que hay que trabajarlo y en cada dificultad hay un descubrimiento nuevo de una riqueza. Me parece que eso es el tesoro, ¿no? De la vida de una carmelita, de un carmelita, de un consagrado, de un cristiano, ¿verdad? De un cristiano, ¿verdad? Porque esto no se refiere a consagrados, de una persona que piensa que lo que vive en su vida es una riqueza, es un tesoro y lo redescubre cada día y se enamora, pero hay que reenamorarse, hay que volver otra vez a rescatar el amor primero. Esto va para los casados y para los que somos célibes, ¿no? Me parece que ese es el secreto de lo que tú estabas planteando de una carmelita descalza. Si no, se pierde la ilusión y todo es pesado. Y la ley es muy pesada cuando no se tiene como esa chispa, ese amor tan bonito, ese deseo de entregarse. Eso es lo que consiguió Teresa contagiando a sus hijas. Lo consiguió de una forma muy, muy bella. Padre Miguel,
para hacer un poco ya de resumen, ¿no?, de todo lo que aporta Santa Teresa, yo lo haría con una pregunta. ¿Qué nos dice Santa Teresa al hombre de hoy? Mm. Eh, es una pregunta no fácil porque yo me la imagino y me encantaría decirle, Santa Teresa, ¿qué nos dices al hombre de hoy? O sea, me encantaría hacerle la pregunta. Me parece un poco pretencioso que yo pueda hablar en su nombre. Eh, es verdad que ahora soy el padre general, ¿verdad? Pero me siento también muy pequeñito, me siento también muy ruin, como decía Teresa, como para poder decir una palabra así. Pero me parece que lo que dice Teresa es, por favor, no os perdáis el tesoro inmenso que lleváis dentro de vosotros. O sea, no os perdáis la vida. O sea, no os perdáis la preciosa vida que hay dentro, a través de la noche, a través de la dificultad, a través del no sentir muchas veces a Dios, pero sus lindos ojos son tanto para vosotros como para mí. Y yo esto lo pienso de Teresa cuando le digo, oye Teresa, dime qué tengo que decir o qué me dirías tú a mí mismo ahora, ¿no? Y lo siento cuando sostengo la Eucaristía, celebrando la misa, y digo, pero bueno, Teresa de Jesús, que nos fascina, nos encantaría estar con ella un ratito charlando, y cada día al celebrar la Eucaristía yo tengo al Señor que enamoró a Teresa de Jesús. Entonces Teresa me diría, sé consciente del tesoro inmenso que tienes. Eres, eres una persona inmensamente afortunada y no lo sabes. Y yo tampoco lo sabía, nos diría Teresa, ¿verdad? Y atravesando la enfermedad, atravesando la dificultad, atravesando tantas y tantas contradicciones en su propia vida, se empeñó y dijo, aquí hay un tesoro que yo quiero descubrir. Pero Teresa nos invitaría a no perdernos la belleza del amor de Dios. Es decir, atrévete a dejarte amar por Él. Atrévete a dejarle que te quiera. Atrévete, aunque no lo sientas incluso, atrévete a dejarle a Jesús decirte te amo, que es el corazón de la oración. El corazón de la oración es aceptar esa palabra, rendirse a esa palabra. Y Teresa fue una mujer que se rindió para ser la mujer valiente que fue después y humilde. Me parece que nos diría algo así, o sea, incluso no lo diría con palabras, es que una persona así te contagia. Yo cuando veo una persona con los ojos cerrados, una persona que está orando, una persona que se da la vida, que no se busca a sí misma, a mí por dentro me atraviesa. Y Teresa de Jesús me sigue como me hizo cuando tenía 15 años, que empecé a leer y me pareció fascinante lo que sentía sin entender. Esta mujer está enamorada. Yo quiero enamorarme de eso que ella vivió. No quiero que esa verdad a mí me atraviese. No quiero perderme la vida. No quiero que el último día de mi vida diga, cuando le vea los ojos a Dios, como decía mi profesor, diga, madre mía, cuánta belleza había y no quise atreverme a descubrirla. Teresa nos diría eso, nos diría, por favor, eh, déjale al Señor que haga en ti, atrévete, ¿no? Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues estas reflexiones y sobre todo estas vivencias, ¿no? Porque detrás de tus palabras se ve toda esta vivencia profunda de esta maestra de vida y de esta santa que nos ilumina. Y yo seguiría hablando toda la noche y se acabaría el programa y seguiríamos hablando, pero es verdad que en la India son 4 horas más, por lo cual esto es muy tarde, ¿no? Sí. Pero también quería agradecerte pues tu sección, Dios nos hace guiños, en que cada viernes pues nos traes con esa sencillez y con esa naturalidad pues tus vivencias que están llenas del sabor de Dios y del paso de Dios por la vida. Muchísimas gracias, Padre Miguel. Gracias a ti, Javier, gracias a Almudena, a todos los que hacéis posible el programa. La experiencia también del programa de Dios te hace guiños ha sido para mí una gracia también, una gracia de comunicación y de compartir con tantísima gente. Entonces, bueno, vamos a cumplir 3 años ya, dentro de poquito, y ha sido un regalo y os lo agradezco mucho. Os agradezco que hagáis posible no solo el programa, sino todo lo que la radio hace posible por personas que le ponen voz y que hacen de canales, ¿no? Y esta es la oración que yo le digo al Señor que haga en mí, que la hago así al final del programa. Haznos, Señor, canales limpios
para que tú pases, ¿verdad? Para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotros.